Buenas, ¿cómo andan? Bueno, aquí una vez más en Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación, en este programa muy especial porque es el episodio número 20, el último episodio de esta primer temporada que nos pone muy contentos haber logrado, haber podido realizar, haber podido compartir muchas cosas con ustedes junto con Mati. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Gera, ¿cómo estás? Hola a todos. Vamos a tener para el cierre de esta temporada un episodio además de especial muy particular. Vamos a tratar de hacer una especie de retrospectiva o de reflexionar sobre lo que hemos llevado adelante semana a semana en este primer semestre del año que comenzamos allá por un 8 de enero de este año 2025, haciendo un ejercicio de memoria, un repaso sobre muchos de los temas sobre los que fuimos conversando, pero decía que además de esto es muy especial porque, inauguramos hoy un set con 2 micrófonos, uno para cada uno de nosotros. Podemos hablar al mismo tiempo. Podemos pisarnos, podemos hacer quizás hoy un intercambio un poco más fluido y creo que está bueno que haya llegado en este momento para este episodio en donde un poco la idea va a ser esa, va a ser conversar con Mati y con ustedes del otro lado sobre lo que hicimos, sobre lo que fuimos haciendo, sobre lo que fuimos construyendo y un poco también refrescar, como decimos siempre, los aprendizajes, las ideas, los conceptos, las palabras y el mensaje que refuerza nuestra espiritualidad. Así que ahí vamos por ese desafío en este episodio. ¿Cómo lo sentís, Mati, vos? ¿Cómo lo ves? Yo mientras hablás estoy pensando que tal vez no fue tanto tiempo. Arrancamos, como vos bien dijiste, el 8 de enero, que grabamos ese primer episodio, que lo grabamos de corrido. Y me acuerdo que estábamos nerviosos, no sabíamos bien cómo iba a salir, qué iba a hacer, no teníamos armado ninguna estructura ni nada fijo, simplemente nos sentamos con un micrófono y lo grabamos. Lo que sí me acuerdo es que estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. Tal vez no tenía una forma armada, pero sí nosotros estábamos seguros de lo que queríamos hacer. Y nada, es muy emocionante estar en este momento grabando, hoy 21 de mayo, grabando el último episodio de esta temporada, en la que nos van a extrañar un par de meses, pero ya estamos trabajando sobre la segunda temporada, lo cual nos tiene tan motivados como la primera y muy entusiasmados con las nuevas ideas. Esto de los 2 micrófonos tiene un futuro, es una de las ideas que tuvimos, que pensamos ahí para la segunda temporada y que ahora nos adelantamos un poquito porque también vimos que tenía sentido implementar esta nueva dinámica en este episodio de cierre. Y ahí, Mati, cuando decías, recordabas ese primer episodio que grabamos, hoy me acordaba porque vos ahí punteaste algunas cosas. En estos días volvimos a escuchar ambos episodios para refrescarlos y para quizás resaltar algunas cosas de ellos en este cierre, en este balance, en esta retrospectiva. Y ese día no teníamos el título tampoco del episodio, empezamos a grabar. Después, durante el episodio, trajimos en ese momento cosas recientes, que un poco también en ese episodio hablábamos de que la idea de hacer el podcast era poder plasmar en un soporte las conversaciones cotidianas que veníamos teniendo y que sentíamos que nos hacían tan bien espiritualmente, cómo nos reforzaba nuestro proceso de recuperación. Queríamos llegar a alguien más, queríamos que esa sensación que sentíamos pudiera llegar un poco más lejos de nosotros mismos, y eso es lo que nos convocó, nos empezó a motivar, empezó a germinar en nosotros la idea de este podcast. Y bueno, ahí en esas semanas previas recordábamos un grupo, Mati, en el que vos mencionaste esta frase que yo sentía como muy poderosa y muy poética, que era la del infierno camuflado de cielo. Sí, que vos mientras grabábamos el primer episodio dijiste, esta podría ser la frase del primer capítulo, y quedó. Y quedó claro, lo habíamos mencionado ahí en el episodio, sin todavía estar definido que fuera el título, pero claro, ahí surgió y quedó como título finalmente en nuestro primer episodio. Que también vos en ese episodio habías abierto al azar
en un libro que te gustaba, una lectura, me acuerdo que la leíste, donde abriste el libro y resonamos con eso en ese primer episodio. La idea también de querer sumar al contenido y a las conversaciones, que era como nuestra materia prima inicial para los episodios, como idea del podcast, surgió también como espontáneamente la idea de incluir algo proveniente de la cultura, que nos pueda servir como disparador para las reflexiones y las conversaciones que íbamos a ir teniendo, que en ese momento estaban ahí latentes. Y sí, surgió como una idea un poco alocada, ¿no? En la que incluíamos el azar, y después un poco dijimos, ¿por qué no sistematizamos esto y tratamos de incluir en cada episodio un fragmento? Después dijimos, también puede ser una canción, también puede ser algo que provenga de lo audiovisual, del cine, cosa que no llegamos a incluir. Fuimos presentando algunos conceptos como resonar, que yo la escuché por primera vez en un grupo de recuperación, no sabía qué significaba, nunca la había usado, no sé si alguna vez la había escuchado. Empezamos también en esos primeros capítulos a hablar de algunas herramientas, como por ejemplo, no sé si te acordás que hablamos de la escritura, porque la frase de infierno camuflado de cielo había surgido de una escritura que yo hice para presentar mi experiencia en un grupo. También hablamos en esos primeros capítulos del agradecimiento como herramienta. Sí, ¿no? Ahí empezaron a aparecer también y creo que tratamos de transmitir eso, muchos de los aprendizajes que fuimos adquiriendo en el tratamiento. En este caso nosotros ya hemos mencionado que compartimos y nos conocimos en un tratamiento que es el dispositivo Pavlovsky, y ahí empezamos a conocer distintos conceptos muy frecuentes y muy útiles para transitar un proceso de recuperación, como el que mencionaba Mati, de resonar. También recuerdo que en algún momento empezamos a hablar de las reservas, que las reservas eran esos contenidos no manifestados y que por una cuestión estratégica no abríamos. En el segundo capítulo del Todos los sueños son posibles, se lo dedicamos especialmente a la gente que está en consumo y no ve la salida, en la cual les dimos algunos pasos que nosotros pensábamos que podían servir, como por ejemplo rendirse, entregar las armas, aceptar el problema, la honestidad y el pedido de ayuda, humildad para dejarse ayudar y bueno, muchas otras cosas más. Pero me acuerdo que en ese capítulo, por idea de mi abuela Leti, arrancamos con una meditación y poniéndolo en manos del poder superior, que eso lo repetimos en muchos de los episodios que grabamos a lo largo de esta primera temporada. No lo hicimos en todos, pero bueno, sirvió, sumó mucho para mí. Otra herramienta que aprendimos en el Dispo, la de meditar, que para mí es muy útil. Yo el otro día antes de rendir estaba muy nervioso y la usé y me sirvió muchísimo. Resueno con eso de haber meditado también en estas semanas que pasaron como herramienta también. En mi caso, bueno, te lo comentaba Mati el otro día, ¿no? Para conectar con el agradecimiento, algo que recién también mencionabas. Y es verdad, ese segundo episodio, recuerdo que nos dijimos en la previa, ¿por qué no hacemos un episodio pensando en quienes todavía no llegaron a la recuperación? Y de ahí surgió el título del episodio, de ahí te apareció el tema de Elvis, todo se iba como concatenando con mucho sentido. Ya desde esos primeros episodios nosotros íbamos pensando, al terminar de grabar el último, ya empezábamos a imaginar o a trabajar otro tema, otro disparador. Eso se fue repitiendo. Siempre alguno de los dos traía algún texto, alguna canción. Bueno, después empiezan a surgir las invitaciones, que fue todo un tema también. Queríamos invitar a 200 personas en 10 capítulos, así que tuvimos que organizarlo, pensarlo. También ponernos un freno en algunas cosas para no adelantar los procesos. Que bueno, nosotros fuimos viendo que lo íbamos a hacer en serio. Pudimos ahí bajar un cambio y armarlo, organizarlo bien, porque bueno, como esto empezó con las corridas, las charlas que teníamos mientras corríamos, seguimos saliendo a correr, hablábamos muchísimo del podcast cuando corríamos y de ideas y de invitados y de temas y de resonancias, de cosas que nos iban pasando a lo largo de los días a cada uno. Esto lo podríamos hablar en el podcast.
apareció de esa manera, ¿no? Apareció como un proyecto en el que en un momento dijimos, che, bueno, esto va a haber que sostenerlo. Nos propusimos hacer uno por semana. Nos dimos cuenta que era una frecuencia importante para un proyecto así que tuvimos que organizarnos, tuvimos que planificar, tuvimos que agendarnos semana a semana el momento de la grabación y charlar semana a semana sobre por dónde íbamos a ir en el próximo episodio. Que bueno, antes de grabar cada episodio tenemos una horita ahí de charla. Primero hablamos de cómo venimos, cómo estamos y rápidamente sacamos el tema del episodio que estamos por grabar para ver por dónde lo encaramos, qué idea tiramos, qué puede llegar a servir, a sumarle a los que escuchan, siempre con unos mates que seguimos tomando mientras grabamos, siempre. Y es muy interesante hacer esta retrospectiva. Algo que tampoco teníamos pensado era darle un cierre a lo que ahora llamamos esta primer temporada que finaliza con este episodio número 20. Creo que hace poco dijimos, che, ¿y si hacemos un cierre, completamos un ciclo, nos tomamos un tiempo y repensamos un regreso? Número redondo, me gusta, 20. El 20 ahí dijimos, es ahí. En el momento que cae del año también creo que quedaba perfecto y nos daba también un tiempo considerable para pensar una segunda temporada de dimensiones parecidas a esta para el segundo semestre del año. Esa es un poco la idea, tener una segunda temporada agosto-diciembre y hasta ahí creo que vamos a adelantar de la segunda temporada, pero decía que esto de ver en retrospectiva también, que nos da la posibilidad de hacer eso, el habernos propuesto hacer un cierre, porque hoy decimos, bueno, nos paramos acá y miramos para atrás y empezamos a hacer esto que estamos haciendo de recordar, de reflexionar sobre lo hecho, conversar sobre lo que hicimos, ¿no? Y de lo que fuimos haciendo y cómo nos fue saliendo y cómo fue ese proceso y cómo estábamos en aquel momento y cómo nos fuimos sintiendo y cómo empezamos a ver que aparecían ideas nuevas, esto que decíamos respecto de estos primeros capítulos donde ya empezaban a haber cosas con las que complementábamos los episodios. Y también cómo nos fueron pasando cosas que no teníamos pensado que nos iban a pasar en el camino que íbamos grabando el podcast, porque ese 8 de enero cuando grabamos el primer episodio, ni vos ni yo nos imaginábamos estudiando psicología 2 meses después en una universidad. Eso es tremendo y que queda para esta primera temporada, porque cuando empezaba diciendo eso, pensaba también en cómo incluíamos dentro de las temáticas o de la propuesta que teníamos para cada podcast que empezábamos o que nos proponíamos, metíamos también cosas de nuestra vida cotidiana que nos iba pasando. Y de repente una de esas cosas que nos fue pasando fue algo que hoy sentimos como muy importante para nuestras vidas. Estamos como muy atravesados por la órbita de la facultad, entre todas las esferas que conforman la vida de cada uno. Hoy está también la de la facultad y estudiando psicología, algo que nos despertó el tratamiento, que nos despertó el podcast, que nos despertó nuestra amistad también, ¿no? Nuestras conversaciones. Pudimos discernir en esta pasión que sentimos la posibilidad de encauzarla en el estudio de esta disciplina que estamos llevando adelante. Y un poco me iba por las ramas, pero en esto que decía de la retrospectiva, empezamos a encadenar todo lo que fueron los episodios y cómo fueron apareciendo temas uno a uno, además de los invitados que fuimos intercalando con los temas que queríamos traer. Que en un principio los invitados nosotros grabábamos 3 episodios y el cuarto era con invitado. Y nos dimos cuenta que nos gustaba mucho esa sección en comunidad y las devoluciones que nos hacían los oyentes también eran muy favorables y ahí cambiamos después y hacíamos 1 y 1. Totalmente, exactamente. Nos habíamos propuesto, habíamos dicho, bueno, hacemos 3 temáticas, un invitado. Después dijimos, bueno, traigamos más invitados, que sea más frecuente. Bueno, bajamos a 2 temáticas y después dijimos, hagamos 1 y 1. Sí, la verdad que es hermoso cuando viene alguien con nosotros a contar su experiencia, enriquece muchísimo. Y tenemos muchas ganas de que venga un montón de gente, que por eso también le queremos dedicar una buena parte del podcast a los invitados. Creo que eso va a crecer, va a seguir creciendo. Y es por eso que queremos superar las 20 temporadas, así podemos invitar a todos los que queremos. Así que bueno, quizás quienes nos estén escuchando tengan ganas de participar.
sepan que este es un espacio para eso y que posiblemente en algún momento estén aquí conversando con nosotros y con toda la comunidad. Así es que bueno, fuimos pasando de este primer episodio, Infierno camuflado de cielo, a Todos los sueños son posibles, Inspiración y espiritualidad, fue el tercero. En el cuarto tuvimos nuestro primer invitado, Rodri. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa, con el que compartimos un montón de actividades. Este domingo corremos una maratón y entre otros estamos los tres juntos. Allí vamos a estar, 25 de mayo en Mar del Plata, con muchos compañeros. Después de este primer invitado, ahí dijimos, hagamos 2 temáticas, ahí cuando fuimos empezando a lo que decíamos anteriormente. Ahí aparecen 2 temas. Bueno, el episodio 3 de Inspiración y Espiritualidad, creo que fue muy importante. Para mí es uno también de los que más me gusta, porque hablamos justamente de esas 2 cosas que creemos que son muy importantes en la recuperación y que creo que van mucho de la mano. Creo que algo de esto decíamos también en ese episodio. Las 2 cosas se retroalimentan, hay una dialéctica entre qué es lo que me inspira y qué es lo que me fortalece espiritualmente y viceversa, ¿no? Lo que me fortalece espiritualmente me inspira, y la inspiración también tiene mucho de lo grupal, ¿no? Porque yo me inspiro en el otro, me inspiro en lo que comparte el otro. Después el episodio con Rodri, en el que ahí también hubo una idea de proponer a cada invitado que traiga algo para compartir, ¿no? Eso que en los demás episodios que hacíamos con Mati, los episodios temáticos, por así llamarlos, entre nosotros escogíamos un poco el disparador, el texto, la canción, etcétera, esto que decíamos proveniente de la cultura, que nos sirva y que nos complemente. Se lo propusimos al invitado, que el invitado venga con algo que a él le guste, que lo sienta y que lo quiera compartir, y que nos sirva después también como disparador del episodio y de las cosas que compartamos en el mismo. Ahí Rodri traía una poesía de Olaizola, que si mal no recuerdo era Echad las redes, muy hermosa. Y después 2 episodios, el 5 y el 6, que tienen 2 nombres muy fuertes, muy contundentes, muy profundos, que son Esclavitud y amor, que podrían ser como 2 caras de la misma moneda justo. En el episodio 5 de Esclavitud reflexionábamos cómo las sustancias actuaban en nosotros, cómo la enfermedad actúa el día de hoy, porque sigue estando ahí, sin sustancias, pero tenemos que ocuparnos de por vida. Me acuerdo que hablábamos de que la enfermedad nos aísla, nos hacía tal vez pensar que nosotros éramos de alguna manera en la que influía la falta de esperanza, la falta de sentido. Ver como también en otros episodios más adelante hablamos de que la voluntad no era suficiente y esa frustración que nos provocaba que siempre sea lo mismo y no poder salir de ahí, no poder ser libres. Pensábamos mucho, porque también cuando decías esto, Mati, de 2 caras de una misma moneda, que hay algo ahí también, también pensaba en que cuando hablábamos de esclavitud no podíamos dejar tampoco de pensar en la libertad, ¿no? Cuando empezamos a reflexionar sobre qué es la esclavitud y en relación a el consumo de sustancias, al mismo tiempo aparece la pregunta de qué es la libertad también. También como cuando hicimos después otro episodio posterior llamado En busca de una vida verdadera, en donde queríamos hablar de un poco de tener una vida genuina, real, verdadera, aparecía también la mentira al mismo tiempo, ¿no? Parece como ese otro costado, ¿no? Estás hablando de la verdad, de alguna forma también estás reflexionando sobre la mentira. Si estás hablando de la esclavitud, de alguna forma también estás reflexionando sobre la libertad, que es eso que perdemos en consumo, como muchas veces lo dijimos en muchos episodios, la posibilidad de elegir, la perdemos. Somos esclavos de una única salida, entre comillas, que es el consumo, como adictos. Y la recuperación nos empieza a abrir otra puerta que nos va a permitir poner el foco en un amplio abanico de la vida, de las cosas que uno puede hacer, viviendo una vida que valga la pena, como muchas veces también dijimos, de que nos dé la posibilidad de vivir muchas experiencias, diversas experiencias, y no esa monotonía de esa esclavitud que era el consumo. Para algunos casos en mayor medida, para otros en otras. Yo resueno muy fuertemente en ese sentido porque mi consumo era muy solitario, muy, como decía Mati recién, hablando del aislamiento, me aislaba, me hacía buscar la soledad para consumir, y la verdad que era una vida con mucha monotonía y muy esclava. Hablamos en ese episodio de cuántos fondos uno puede tocar, ¿no? Muchas veces nos fueron pasando cosas que
o por lo menos a mí, que eran de una gravedad muy grande y me servía para parar unos días. Después todo volvía a ser como era antes y aprendíamos en algún grupo que yo pensaba que el último fondo que se podía tocar era la muerte, y hay un fondo que se toca después de morir, que es cómo quedan los seres queridos de uno cuando uno muere por esta esclavitud. Y de ahí veíamos cómo solos contra esta esclavitud no podemos, en grupo, en comunidad, con ayuda, sí se puede. También me acuerdo que en ese episodio cerramos con una canción escrita por mí y cantada por mí, grabada con un amigo. Totalmente. Que trajo algunos comentarios de las personas que escucharon. Muy buenos comentarios. Me hicieron llegar ahí, me pusieron muy contento. El tema se llama Si no podés cambiar y vino justo para este episodio de la esclavitud. ¿Pasará algo parecido al final de este episodio? ¿Habrá alguna canción? ¿Qué decís, Mati, vos? Me animo. Bueno, vamos a dejarlo a ver quienes escuchen hasta el final de este episodio. Quizás tengan una sorpresa. Pero bueno, pensaba en esto que decía también de la retrospectiva que hacemos y de ir yendo episodio a episodio y ver el listado y ver los temas que fueron apareciendo y encontrar también como un camino que tiene un cierto sentido, que se fue armando. Pensaba, claro, después de que hablamos de esclavitud, teníamos que hablar de amor. Había como una necesidad también en ese momento de hablar de amor. Además porque lo vimos como que estaba siendo muy fuerte el mensaje que pasábamos. Quizás las personas que nos quieren y nos rodean estaban un poco movilizadas por todo lo que nosotros veníamos contando en cada episodio y veníamos pensando ya en darles un mimo, en hablar de esas personas. Hablamos de distintos amores en el episodio. Claro, porque por un lado era hablar de amor y por otro lado también agradecer el amor de esas personas, el acompañamiento que nos dieron en muchas de nuestras etapas, que hoy podemos decir que podrían ser del amplio proceso que puede tener uno en la recuperación, en donde ese proceso de alguna forma también incluye años de estar como sumido en la adicción y en la enfermedad. Después, quienes hoy nos encontramos en recuperación, podemos decir que en ese proceso, en un punto aparece la posibilidad de recuperación y ahí sigue el proceso. Pero bueno, también era Mati, ahí quería sumar eso de hablar del amor, que es muy importante. Lo hablamos en el último episodio, en el 19, con Bere, el tema del amor y lo importante que es para alguien que llega a un lugar como llega alguien después de años de consumo, lo importante que es el amor para integrar a esa persona, a darle la posibilidad de comenzar ese proceso, que como decimos siempre, no es fácil, pero también como dijimos, es recontra posible. Y lo digo con ese énfasis porque también lo dijimos muchas veces, la ilusión de imposibilidad que te genera la enfermedad es muy potente. Uno piensa que no puede salir. La enfermedad te hace creer eso. Y es como si trabajara en todos esos frentes que pueda tener uno, que puedan ir hacia pedir ayuda, acercarse a un lugar diciendo que tiene un problema, aceptar que tiene un problema, te hace pensar que en algún momento vas a poder solo, o te hace pensar que vos sos eso, que ya sos eso, que si ya no cambiaste no cambiás. Bueno, te hace pensar quizás un montón de cosas, como decías, todas funcionales a la enfermedad. Y hablando de ayuda y de amor, viene Vero en el episodio 7. Nuestra terapeuta. Qué gusto nos dimos en ese episodio. La verdad que ella tiene mucho que ver en esto que está pasando hoy, que estuvo pasando todos estos meses que grabamos. En la previa del podcast, durante las grabaciones, es de mucho apoyo para nosotros y de guía. Y bueno, tuvimos la suerte de tenerla como invitada en ese episodio, en el que fuimos a grabar al Dispo. Creo que fue la primera vez que cambiamos de la localía acá, donde grabamos siempre. Tuvimos que mover los equipos. Así es. Y bueno, fue asombroso cómo los invitados, al igual que nosotros, al principio cuando empezamos a grabar o en la previa, están nerviosos. Eso lo vimos tanto en nosotros como en los invitados. Pero claro, arranca el episodio y empiezan a hablar de lo que saben, de la pasión que tienen por esta temática cada uno de los invitados, y después se da como algo especial que nos fue pasando con cada uno de los que vino. Se crea un clima y una linda sensación de conexión entre los que estamos acá grabando.
Eso creo que pasó con todos los invitados y no me asombra porque es lo que pasa en los grupos, es lo que pasa cada vez que nos juntamos. Eso es espectacular porque hemos estado ansiosos, nerviosos. Nuestros invitados también nos han abierto que se sentían nerviosos. Y después pasa algo que está buenísimo, que es sentir eso y que salga. Y pasarla bien. Y sentir la felicidad. Che, qué bueno, qué lindo que estuvo. Qué lindo que estuvo, qué lindo mensaje compartimos. Qué lindo que salió. Pensaba en nuestra invitada Vero, que habló mucho de los equipos. También Bere en nuestro episodio 19 habló mucho de la importancia de los equipos. Y ahí con Vero también nosotros sumábamos a profesionales, que un poco es la idea, o se fue generando esa idea, que se fue ampliando también y tenemos pensado ampliar el espectro, si se quiere, de invitados para la segunda temporada, en el que quizás puedan venir familiares. Pero bueno, Bere hablaba también de los equipos y incluía, ¿no?, además de los profesionales, a los pacientes, que seríamos los pares en ese caso. Y ahí pensaba, bueno, Vero también hablaba ahí de los equipos. Nosotros estábamos sumando, si querés, al equipo de este podcast, a los invitados. Y dentro de los invitados, los pares, los profesionales, los familiares que pueden llegar a venir próximamente y que Bere también los mencionaba. Y es importante tener todas esas visiones desde cada una de esas perspectivas, porque como que el abordaje a esta problemática es integral, lo sentimos así nosotros desde la recuperación. Y ahí hablamos con Mati como pares de la recuperación, desde nuestro lugar. Y ahí cuando vino Vero, nuestra primer profesional, además compañera, amiga, nuestra terapeuta, la persona que queremos mucho. Pero bueno, ahí incluíamos la pata profesional también, que está bueno el mensaje desde la recuperación que podemos dar Mati y yo, desde los profesionales, como lo dieron en esta primera temporada Vero y Bere. Que nosotros siempre hablamos desde nuestra experiencia. Todo lo que decimos, contamos, es lo que nos pasó a nosotros, cómo nosotros vivimos cada cosa que nos pasa. No sé si hay algo que esté bien o mal, es nuestra experiencia. Así es. Y bueno, y las semanas fueron pasando, la tuvimos a Angie como invitada, también una compañera que podemos decir referente de la recuperación. En un momento con otro invitado que fue Fer, dijimos, Fer también es uno de esos pares, de esos compañeros de la recuperación referentes que nos vio llegar a nosotros. Angie comparte eso con Fer, fue una compañera también que nos vio llegar. Creo que fueron Mati, ¿no?, de los compañeros que tuvimos, los dos que nos vieron llegar, ¿no? Angie y Fer. Sí, así es, los dos. Que para nosotros inmediatamente se convirtieron en referentes de la recuperación. Ya explicamos en los episodios los motivos, ¿no? Esa cosa que tiene el llegar a un lugar, ver los que ya están, ver en ellos su proceso, ver en ellos cómo te reciben. Lo importante también que es eso, ¿no? Tiene que ver con el amor, tiene que ver con la validación, con la humildad, con la empatía. Y es lo que por lo menos yo sentía al ver a Angie en esos grupos virtuales, como también le mencioné en su momento en el episodio compartido con Fer. Esos grupos virtuales todavía en una pandemia saliente, pero vigente en aquel momento. Yo llegué en ese momento y ahí en ese mosaico de la pantalla donde nos veíamos con los compañeros, recibía como un lindo feedback de Angie y de Fer, ni hablar cómo nos seguimos conociendo y después compartiendo espacios presenciales. Bueno, ahí la importancia de los grupos, ¿no? Cómo nos salvaron la vida. Episodio número 8. Episodio número 8 antes de Angie. Que además de los grupos, como una pata de la recuperación, después de Angie viene mucho más que correr, el episodio 10. ¿Y en qué momento para mencionar el episodio? Sí, justo como que estamos, decíamos. Sí, ¿no? Qué lindo, ¿no? Todo lo que nos genera el running, que en ese episodio vos hablaste, Jera, de un triple desafío, no sé si te acordás. Sí. Que uno era detectar cosas que hacíamos, que tenemos que dejar de hacer. El segundo desafío era cosas que hacíamos y siguen teniendo sentido. Una manera distinta de hacerlas había que buscar. Y por último,
hablabas de empezar a hacer cosas nuevas y que una de ellas había sido empezar a correr. Que bueno, hablamos de... Entre los dos perdimos más de 50 kilos corriendo, pero la importancia que tiene para nosotros que no es solo correr, no es solo bajar de peso, no es solo verse mejor en el espejo o que te digan los que te rodean que estás mejor. Que bueno, es verdad que yo bajé 20 kilos y a mí me decían, ¿qué estás haciendo? Sos otra persona. Ya de lo que se veía físicamente. Pero cómo repercute en lo espiritual, ¿no? Todos los valores que fuimos reforzando al tener esta disciplina, que es otra de las cosas que gané corriendo, cómo nos ayudó y nos ayuda y espero que nos siga ayudando. Yo siempre me acuerdo de momentos en los que estoy mal o estoy angustiado o estoy con muchos pensamientos dándome vueltas en la cabeza, y el hecho de haber quedado con Jera para ir a correr, no sé, 10 kilómetros y haber hablado los 10 kilómetros con él y al terminar sentir una sensación de esto era lo que tenía que hacer. ¿Cómo me olvidé que esto era lo que tenía que hacer? Era tan simple como venir a correr unos kilómetros con Jera y charlar. Esa sensación, ¿no?, que nos da cuando terminamos de hacer ejercicio, que pasan cosas físicas, ¿no? Científicamente hablando pasan cosas. ¿Cuántos beneficios y cómo lo hicimos hábito? Algo tan saludable, algo tan lindo, que es contagioso, porque a los dos nos pasó que gente que nos rodean, la Chini, Dani, se fueron metiendo también en el deporte. Este fin de semana mi novia va a correr su primera media maratón mientras nosotros corremos los 42. Bueno, y Dani y Pedro también van a correr su primer carrera, las Fiestas Mayas, el 25. Así que el 25 va a estar la familia corriendo. Vamos a hacer una comunidad familiar unidas por el running. Es impresionante, eso es re lindo. También, como decías vos, Mati, cómo ese descubrimiento para nosotros que es la actividad física, en particular el running, y cómo nos repercute eso en lo espiritual. Mencionábamos también que de alguna forma tiene mucho que ver también con este podcast, con su génesis, ¿no? Y cómo todo esto espiritual también es producto de la inspiración, ¿no? Porque así como nos inspiramos nosotros también en la actividad física, inspiramos también, como decías vos, Mati, a la China, a Dani, a Pedro, a compañeros, a experimentar en este mundo que da tantos beneficios, como decías, y que por otro lado otra de las cosas que mencionábamos en ese episodio era también la transparencia que tiene la actividad física en cuanto a mostrar los distintos estadios de un proceso, ¿no? Era como una primer, si querés, prueba o actividad en donde podíamos ver, che, acá hay avance, acá bajé unos kilos, acá aumenté mi resistencia. Hay un proceso que la actividad física tiene la capacidad de ir demostrándote como muy visiblemente y muy claramente ese paso a paso, ¿no? Esa evolución. Y te hace confiar en general en los procesos, porque los procesos de lo que fueran son procesos. Entonces ya te generaba además una confianza en los procesos llevado al proceso de recuperación que estábamos teniendo en ese momento, en el que a los 3 meses podés ver un avance en cuanto a lo físico, pero 3 meses en un proceso de recuperación todavía es muy poco quizás para ver cambios profundos. Entonces de alguna manera esto nos venía a decir: confíen en los procesos. Y no quería dejar pasar el agradecimiento en primera instancia a Fede Pavlovsky, que nos dio la posibilidad, ¿no?, de tener un taller de actividad física compartiéndonos a la segunda persona tan querida por nosotros, que es el profe Guille, que hablábamos de inspiración, ¿no? Y cómo él es tan importante para nosotros que no sé si lo hubiésemos podido lograr sin él. Él, cada entrenamiento, cada palabra, se preocupa por nosotros, te felicita cada vez que salís a correr, cada vez que lográs algo, se ríe con nosotros también. Y este agradecimiento a Fede también va por el lado de la confianza que tuvo con todos nosotros, los que formamos parte de este taller de actividad física, que se fue armando. Primero eran 2 días, después de lunes a viernes, y se ve generando algún tipo de confianza y se abrió la posibilidad de empezar a viajar como grupo.
Y yo las veces que había viajado en grupo fueron de las veces que yo más me drogaba, de las veces que yo más me excedía con todo tipo de sustancias, y el tener una nueva oportunidad de resignificar, que también lo hablamos en muchos de los episodios posteriores, por ejemplo cuando vino Agus o Seba, cómo yo pude resignificar y descubrir que en grupo se podía disfrutar quizás de otra manera, pero para mí mucho mejor, porque es real, es verdadera, en familia, en amigos, en grupo, compartiendo con los profesionales, todos respirando ese mismo objetivo de participar de alguna carrera, de alguna distancia, de disfrutar de unos mates, una caminata, una charla, cosas que en mi experiencia eso no sucedía cuando viajaba en grupo. Yo tenía la cabeza en otras cosas. Me sumo al agradecimiento a Fede, a Guille, a todos los profesionales, pero bueno, sí, a Fede y a Guille por darles el lugar a la actividad física en nuestro tratamiento y totalmente, ¿no? Reconocer todas las cosas que se fueron haciendo para tratar de hacer germinar esa semilla en quienes hacemos el tratamiento, de motivarnos, de ayudarnos, de alentarnos, de generarnos objetivos, propuestas. Bueno, este domingo nos vamos a Mar del Plata en el marco del programa del dispositivo, ¿no? Es un objetivo grupal el que tenemos, es un viaje oficial, por así decirlo, planificado, programado, donde vamos a correr una maratón de 42 kilómetros. Muchos compañeros media maratón, 10 kilómetros. Yo voy a recordar, estoy a 3 años de mi primer media maratón, que fue también en Mar del Plata en el año 2022. Donde también fui con el dispositivo y me trae esos recuerdos, así que es muy importante el tema de la actividad física y ahí le dedicamos también el episodio número 10, le pusimos la 10 a la actividad física. ¿Cómo se nota lo que nos genera, ¿no? Que nos detuvimos acá mientras venimos repasando, nos detuvimos en como especialmente, no sé si te diste cuenta. Totalmente. Después tuvimos 3 episodios con invitados, con 3 compañeros, no sucesivamente digo, pero menciono a Joaco, a Seba y a Agus, que fueron 3 invitados que trajeron una canción o un fragmento de una canción para compartir. Esto que decíamos de la propuesta que el invitado traiga algo de la cultura con lo que conecte espiritualmente para compartir y nos sirva de disparador. Aquí estos 3 queridos compañeros traían fragmentos de canciones. Joaco había traído de Babasónicos, El Maestro. Seba nos había traído de Los Antiguos, Hecho a mi medida, y Agus nos trajo Cable a Tierra de Fito. Qué linda la música, ¿no? Que puedan traer música a los invitados o nosotros, y cómo nosotros, cada uno de ellos o nosotros, conectamos con las letras, con el significado que tuvieron en ese momento, como hablábamos con los chicos, de haber sentido que la canción hablaba de nosotros, y poder verla desde otro lugar hoy en recuperación y darle otro significado. Yo me acuerdo de Joaco, que bueno, a todos los invitados los queremos mucho, realmente son muy queridos por nosotros. Joaco, ahora no hice el repaso, pero creo que fue el más joven que vino, con su juventud y su sabiduría, ¿no? Que tiene para su edad. Y me acuerdo mi mamá diciéndome que le había encantado lo de Joaco, la experiencia, que fue bastante fuerte, lo que nos contó. Y ahí dijimos un poco nuestras edades, ¿no? Nos dimos cuenta que quizás para el que está del otro lado y escucha una voz, esto también fue algo que en algún momento pensábamos con Mati, comenzando a hacer este podcast, si teníamos que arrancar describiendo quién somos, ¿no? Como en ese primer momento hacer una descripción de nosotros, bastante completa como para ya generar una imagen del otro lado. Lo habíamos charlado y en un momento dijimos, bueno, que nos vayan conociendo a medida que vayan pasando los capítulos, ¿no? Y bueno, en el episodio con Joaco... Había que decir las edades ahí con alguien tan joven, ¿eh? No era tan fácil. Total, bueno, mirá, ¿qué momento elegimos? El episodio 11... Y dijimos, nosotros nunca dijimos nuestra edad, porque también era algo que queríamos hacerle decir a nuestros invitados para que se presenten, porque creíamos también que podía ser importante que del otro lado se vea
que en recuperación hay gente de todas las edades, que nunca es tarde para poder comenzar un proceso de recuperación. Siempre el momento es el momento en que uno puede. Y bueno, nos gustaba poder transmitir eso, que acá nos estaban acompañando chicos de 20 y pico de años, como gente más grande, como podemos ser nosotros, o más grande. No importa la edad en sí, pero la idea era transmitir un poco ese mensaje. Entonces ahí aprovechamos y dijimos también nuestras edades, que no las habíamos dicho, y sumamos un dato más de nosotros. Que bueno, en otro de los episodios que le pusimos obstáculos, me acuerdo cuando Vero nos pidió en un grupo que coordina ella, se llama Proyectos Personales, ir a presentar este proyecto nuestro del podcast, pero contado desde el ángulo, desde la parte de los obstáculos que a nosotros fuimos teniendo o fueron apareciendo mientras íbamos grabando. Y esto que contabas de nuestras edades o de algunas ideas, nosotros lo fuimos medio mientras caminábamos en este proceso, fuimos animándonos a algunas cosas, otras poniéndonos entre los dos algún freno. Porque bueno, por ejemplo, a mí me pasa que yo quiero contar experiencias con ejemplos, con colores, con datos, y bueno, a veces tengo que hacer un esfuerzo para contarlo desde otro lado porque siento que es contraproducente que yo tal vez cuente con mucho dato, no solo para mí, sino para la gente que me rodea. Y bueno, entender que es un proceso y como nos enseñan a nosotros, tenemos que ir tranquilos, planificando. Nosotros estamos descubriendo, yo estoy descubriendo de que cuando elijo hacer algo, cuando inicio un proyecto, después lo sigo, no abandono como hacía en Consumo. Interrumpía cualquier proyecto que yo hiciera. Y ahora, bueno, cuando grabamos el primer episodio ese 8 de enero, no sabíamos cuántos íbamos a grabar, si iba a haber un cierre, si íbamos a grabar todo el año, si íbamos a dejar, pero no me sorprende que ya estemos terminando una temporada y pensando en la otra, por la pasión de esta temática que sentimos los dos y porque yo no abandono más los proyectos que quiero. Los elijo, me aparecen obstáculos que se mezclan, como dijimos, con las creencias. Un obstáculo a mí en cualquier parte de mi vida, automáticamente se me va alguna creencia que yo tengo bastante firme, que viene de años. Entonces a mí me pasa algo que no me gusta y ya quiere reforzar eso. ¿Viste? Vos no servís para eso. ¿Viste? Te equivocaste, no era por ahí. ¿Viste? Al final no podés confiar en la gente. No podés confiar en vos mismo. Y bueno, tantas cosas que me puedo llegar a decir yo, que seguramente sean por la enfermedad que tengo, que me llevó a lugares muy oscuros y me hizo inseguro. Eso sumado a otras cosas, ¿no? Ayer creo que Mati me decías, sabiendo de una situación que comentaba en el episodio anterior que estaba atravesando, volví a escuchar el episodio de los obstáculos. Y qué bueno que sirvan esos episodios para poder refrescar los aprendizajes, los conceptos, lo que te pueda servir para ser más efectivo, porque somos falibles, nos vamos a equivocar, podemos estar a veces más cerca o más lejos del lugar que deseamos, podemos muchas veces ante adversidades u obstáculos reaccionar de modo evitativo, que ahí hablaba hoy en terapia también de este tema y lo importante que es pausar decisiones, dar un tiempo, entrar como en un proceso de valoración de lo que te está pasando, poder conectar realmente o poder interpretar realmente qué es lo que te puede estar pasando, con qué estás conectando, por qué surge tal o cual cosa y así llegar a ese saber que proponíamos en el episodio de los obstáculos, ¿no? Que en definitiva es esa posibilidad de aprendizaje, ¿no? Es ese salto cualitativo que quizás uno pueda dar si se anima y si se prepara para un determinado afrontamiento o escenario complejo. Así que allí fuimos por las creencias, por los obstáculos. Finalmente creo que nos queda el episodio del poder superior para hacer alguna mención. A mí me gustaría decir algo que con Mate hablamos y yo le decía, me hubiese gustado agregar esto que no me surgió en el momento, pero que era una de las resonancias que yo había tenido pensando en este concepto del poder superior que traíamos de AA, sobre el cual nos animamos a hacer nuestras libres interpretaciones
y yo veía como un poder superior al tratamiento. Le decía a Mati, me hubiese gustado decir que para mí el poder superior es un tratamiento, en el sentido que es ese lugar en el que yo deposito mi confianza en que me va a ayudar a poder mejorar mi vida, que es ese lugar en el que de alguna manera residen o van a residir mis esperanzas de poder cambiar y que me van a ayudar. Mientras no estaba ese poder superior, yo estaba solo y solo, como dijimos muchas veces, prácticamente imposible. Y por otro lado es mucho más lindo hacerlo en grupo, aceptando que uno solo no puede. Y quería sumar esto para agregar algo más, ¿no? Porque en el episodio, y yo lo considero también por ese lado, fuimos por lo espiritual, ¿no? Algo que creo que queda en esta primera temporada como una de las variables que en mi caso también despertaron o salieron de un ostracismo de muchos años en el tratamiento. La esfera espiritual, la variable espiritual que sentimos tan necesaria para la construcción de nuestra nueva vida en recuperación. Entonces creo que podemos decir que todo esto, este podcast, es gracias al poder superior. Concuerdo absolutamente. Bueno, ¿seguimos, Mati? Esto sigue, ¿no? Termina acá, pero sigue. ¿Vos qué pensás? Y yo quiero seguir. Yo también. Y sigamos. Dale. Bueno, para finalizar, un enorme agradecimiento a todos los compañeros, los profesionales, la familia, todos los que nos vieron y nos dijeron, che, escuchamos el podcast, qué lindo, qué bueno. La verdad que esto es algo que nos hace re bien a nosotros, que deseamos que nos haga bien como comunidad. Y que ojalá se acerquen todos los que quieran y puedan y entiendan este espacio que pudimos generar también, como decía Mati, gracias al poder superior, como un gran símbolo de que todo lo que hacemos, lo hacemos en equipo, ¿no? Y volviendo a parafrasear distintos momentos de distintos episodios, agradecerles. Y el mensaje de siempre, que se puede, que es simple, no es fácil, pero es simple lo que uno tiene que hacer para empezar un proceso de recuperación, acercarse, pedir ayuda, ir a los grupos, estar presente, estar visible, estar acompañado, para eso están los grupos. Siempre hay una posibilidad para no estar solos en recuperación y ojalá se puedan acercar a este camino todos los que estén atravesando un momento difícil en el que sientan que no puedan, que estén sufriendo, que deseen en lo más profundo de su ser cambiar y no saben cómo. Ojalá podamos inspirarlos a pedir ayuda, inspirar a gente a que ayude, a gente que necesite ayuda y bueno, decirles que en unos meses esperamos reencontrarnos con ustedes. Y como dejamos entrever en un momento de este episodio, para quienes llegaron hasta aquí, Mati, ¿tenemos algo? SOS. Gracias, se puede. Son tus ojos los que no pueden mirar a esa gente que te quiere de verdad. Nuestra luz en toda esa oscuridad. Y ya hace un tiempo no tenés la libertad. Con vos casi nadie hace nada de esa siesta sociedad. Todos jugan y apuntan siempre a todo lo demás. Ten cuidado que en tu casa alguien habrá pidiendo ayuda, gritos sin poder hablar. Con vos la tele que me vende con sus publicidades, yo compro y pierdo otra vez. No puedo reclamarles la culpa que me invade hoy. Mientras te doy a mí mismo, y no por ser un mal tipo, es que tengo una enfermedad. Te digo que la manejo, siempre encuentro algún pretexto y es peor.
Tanta gente que se ríe sin saber que el problema es más serio que un placer. Esos mismos que causan tanto dolor son indiferentes a esta situación de hoy. La tele que me vende con sus publicidades, yo compro y pierdo otra vez. No puedo reclamarles la culpa que me invade hoy. Miento todo y a mí mismo, y no por ser un mal tipo, es que tengo una enfermedad. Me digo que la manejo, siempre encuentro algún pretexto